Buenas, mi nombre es Alexander Fernández. Libardo Rivera. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba y en esta ocasión vamos a hacer una breve explicación acerca de los dínodos en los sistemas Unix y Linux. Comenzaremos hablando de los inodos. El inodo o nodo índice es un concepto fundamental en el sistema de archivos de Linux y Unix. Cada objeto en el sistema de archivos está representado por un nodo I, pero ¿cuáles son los objetos? Vamos a tratar de entender en palabras simples. Esto sigue la analogía de la organización de archivos físicos, en referencia al sistema de indexación que es manejado para su fácil ubicación. Continuando con los sínodos, tenemos que todas y todos los archivos Linux y Unix tienen los siguientes atributos: tipos de archivo, permiso, propietario, grupo, tamaño del archivo, acceso de archivos, tiempo de eliminación, el número de vínculos, atributos extendidos y lista de control de acceso o ACL. Como se puede apreciar, la información anteriormente almacenada en un ínodo es sustancial. En resumen, el nodo I identifica el archivo y sus atributos. Cada ínodo está identificado por un número de ínodo único dentro del sistema de archivos. Ínodo también se conoce como número de índice. ¿Pero qué es un ínodo o un nodo índice? Para responder esta pregunta tenemos que un ínodo es una estructura de datos en un sistema de archivo al estilo Unix tradicional como UFS o EX3. Un ínodo almacena información básica sobre un archivo regular, directorio u otro objeto del sistema de archivos. En un sistema de archivos, los ínodos consisten en más o menos el 1% del espacio total del disco. Si se trata de una unidad o de un conjunto de almacenamiento, como puede ser un disco duro o una unidad de USB. También como lo puede ser una partición en la unidad de almacenamiento. El espacio del ínodo se utiliza para dar pista de cómo hallar los archivos que son almacenados en el disco duro. Los metadatos son las entradas en los ínodos que se almacenan sobre cada archivo, directorio u objeto. Son solo los punteros a estas estructuras en el lugar de almacenamiento de los datos. Como dato final, tenemos que cada entrada es de 128 bytes de tamaño. Como se dijo anteriormente, los metadatos usados contienen información sobre la estructura de cada archivo. Más que el nombre, el ínodo de cada archivo utiliza un puntero para señalar el archivo, directorio o un objeto específico. El puntero es un número único que generalmente se conoce como el número de ínodo. Como podemos apreciar en este gráfico, se observa cómo va incluido el ínodo dentro de la estructura de almacenamiento en un bloque de datos. En este gráfico podemos observar la relación que existe entre una entrada de directorio, un ínodo y un bloque para un archivo de disco. Esta es la manera en la cual el ínodo señala el bloque de información para poder ser usado de manera adecuada. En este otro gráfico podemos observar como ejemplo un archivo ordinario al cual se le están enlazando por medio de un enlace simbólico. Vemos la relación que existe entre los ínodos y los bloques de información para estos poder ser correlacionados e encontrarlos a través del enlace simbólico. Como muestra la gráfica, se emplean dos directorios, uno en donde se encuentra la fuente y el otro en donde está el enlace simbólico, que a través de la nomenclatura de los ínodos nos permite encontrar la fuente en el directorio origen. A continuación, explicaremos brevemente cómo es la gestión del número ínodo a través de la consola de GNU Linux. Se explicará cómo sus comandos, a través de sus diferentes parámetros, se utilizan para poder gestionar este número y asociarlo a los diferentes archivos, con lo cual obtendremos la utilidad debida. Con el siguiente comando podemos notar cómo acceder a números de ínodos. El comando ls
Como todos sabemos, ls se utiliza para listar todos los archivos dentro de un directorio. Comando ls, cuando se utiliza con la opción "-i", se mostrará la lista de archivos junto con sus números de ínodo. Sintaxis: ls-i. En este gráfico podemos ver cómo es la salida en la consola en la ejecución del comando ls-i. A continuación, miremos cómo se usa el comando df-i. El comando df se utiliza con la opción "-i", y de este nos mostrará toda la información del ínode. Su sintaxis es df espacio "-i". Veremos ahora el uso del comando stat. Stat comando es muy útil en la visualización de estadísticas de archivos. Este comando también muestra el número de ínodo de un archivo. La sintaxis es la siguiente: stat corchete file-name. En este gráfico podemos apreciar cómo es la salida por consola del uso del comando stat. Como podemos ver, la información es ampliamente detallada: número de bloques, bloques usados, los permisos, el nombre de usuario y el número de ínodo como principal argumento. Otro uso de números de ínodo es el comando buscar. Usted puede hacer uso del comando find para eliminar un archivo de la siguiente manera, con la siguiente sintaxis que vemos a continuación aquí. Se le pedirá que confirme, pulse Y para eliminar el archivo. A continuación veremos la aplicación de algunos de los ejemplos mostrados en los gráficos anteriores. Empezamos con el comando listar. Es comúnmente conocido porque este comando, con sus diferentes parámetros, nos muestra el listado o el contenido de un directorio o de los directorios en particular. Como podemos apreciar, con el parámetro A nos muestra alguna información referente al contenido del directorio. Entremos al directorio 2 en este caso y veamos cómo a través de su parámetro "-i", este nos va a mostrar el número ínodo que corresponde a cada directorio o archivo. Aquí podemos apreciar el número ínodo para este archivo en particular. Ahora, si queremos más datos, podemos utilizar el comando df, el cual nos muestra, junto con el parámetro "-i", una información un poco más ampliada acerca de la ubicación del archivo o directorio, el número de ínodo y el uso que tiene este en los bloques de memoria. Para obtener información mucho más precisa acerca de archivos de manera particular, usamos el comando stat. Este nos arroja las diferentes estadísticas que posee los archivos o directorios y nos muestra de una forma más detallada la información que estos poseen. Vamos a listar lo que tenemos en este directorio para mostrar cómo se ejecuta el comando stat. En este caso se lo aplicaremos al archivo debug.com que podemos apreciar. En ese caso, stat espacio debug.com, y vemos cómo este nos muestra desde el nombre del archivo al cual estamos verificando, su tamaño, los números de bloques que ocupan, el orden de los bloques que ocupan y toda la información referente
al archivo. Obviamente, como podemos apreciar, el número de inodo que éste posee dentro del sistema de archivo. De esta manera, concluimos este video en el cual hemos tratado de dar a entender cómo es el funcionamiento de los números inodo dentro de un sistema de archivo tipo Linux o Unix. Muchas gracias.